Ahora al menos te tenemos, estamos con... Rubén Ríos, presidente de la Asociación Cultural España Romana, y tendría que estar ayudando a la directora del Museo al Aire Libre Villa Romana El Albir, Carolina Frías, que es quien va a dar el directo hoy a las 12 dentro del Festum Alonis, de la 9ª edición del Festum Alonis. Carolina se encuentra en la Villa Romana del Albir, Museo al Aire Libre, una villa bajo imperial que está prácticamente a orillas del mar, ¿no? Estáis a 100 metros de lo que es costa. Efectivamente, y en época romana estaríamos más cerca todavía porque la línea de costa ha cambiado. La villa estaba prácticamente delante de la costa y en medio, entre la costa y la villa, había un humedal, una zona húmeda. Sabemos que estaba hasta los años 50, estaba todavía visible en el Albir. Es una villa a mare, ¿no? Como se suele decir. Hemos perdido a Rubén. Bueno, vamos a continuar nosotros. Si vemos que Rubén se puede incorporar, genial. Vamos teniendo problemas técnicos. Bueno, como decía Rubén antes, estamos en una villa bajo imperial. Tenemos fases, os explico un poco antes las fases de la villa. En realidad las fases del yacimiento, ¿vale? Para contextualizaros, para saber un poco dónde nos encontramos. Estamos en una vía rural. ¿Eso qué significa? Que esto no es entorno urbano, estamos en un entorno de campos, una zona no urbana, aquí no hay una ciudad. Dependemos del municipio romano de Alon, que estaba en la vila. De ahí el Festum Alonis. Lo interesante de este Festum Alonis desde el año pasado, en el que se ha incorporado a otros municipios que formaban parte del antiguo territorio de la ciudad. Bien, la ciudad romana estaba situada unos 15 kilómetros hacia el sur, hacia Alicante. La ciudad que tendríamos al norte sería Dianium y hacia el sur tendríamos a Lucentum, ¿vale? Las 4 ciudades de época romana de la provincia de Alicante eran Dianium, Alon, Lucentum e Iliki, ¿vale? Nosotros estamos, por tanto, en un entorno rural, como digo. Esta villa, a partir de los restos arqueológicos que hemos encontrado, sabemos que se dedicaba a lo habitual en estos contextos económicos y sociales, que es al cultivo de la producción de vino, a la de aceite y, sobre todo, también a la pesca. Hemos encontrado un montón de restos de industria pesquera, no solo para autoconsumo, sino también artes de pesca, o sea, pesas de red y anzuelos que servían para hacer capturas masivas que luego posiblemente se salarían. Estas balsas de salazones no las hemos encontrado, posiblemente es posible que estuvieran en una zona más inmediata al mar, por ahora no las hemos encontrado. También hay que pensar que el yacimiento es mucho más amplio de lo que tenemos ahora mismo, de lo que se puede visitar, porque estamos en una parcela urbana dentro de la zona turística del Albir, plena Costa Blanca, todo alrededor no lo veis, pero está todo lleno de edificios con piscinas, de la zona turística de Alfaz. Esta parcela se pudo salvar porque en el año 86 se declaró, el ayuntamiento de entonces la declaró como zona de reserva arqueológica. Por tanto, tanto en las parcelas, los chalets y las piscinas que tenemos colindantes, sabemos que tendría que haber restos arqueológicos, ¿vale? La Villa Romana del Albir formaba parte de un núcleo de población un poco más amplio de lo que es simplemente una villa. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque en los años 80 y 90 se excavó una gran necrópolis alrededor del asentamiento en la que se han detectado más de 400 individuos. ¿Eso qué significa? Que aquí había una especie como de aldea pequeña, un vicus, que se llama en época romana, en el que el elemento principal, el que articularía todo el territorio, sería esta villa, y luego habría pequeñas granjas de campesinos, la necrópolis con un mausoleo que lo tenemos también visitable aquí al lado, en la calle de al lado, donde se enterrarían los dueños, el dominus y su familia, y luego posiblemente algún edificio religioso, algún pequeño santuario, el puerto, etc. Pero ya os digo, de todo eso no se ha encontrado nada porque está todo construido. Bastante es que se ha conservado la villa romana, o sea, la villa, el centro neurálgico de este pequeño vicus, y algunas tumbas que se excavaron y que los materiales están depositados en el mar y están expuestos en el mar, en el Museo Arqueológico de Alicante, que recomiendo, por supuesto, su visita. Bien, centrándonos en el tema del que queríamos hablar hoy, el convivium, es el ritual del banquete. A ver, tenéis que imaginar que en esta villa, en el siglo IV, era el centro de poder, ¿vale? En época tardoantigua, en época bajo imperial, la dinámica social y económica ha cambiado muchísimo. La cultura romana es una cultura eminentemente urbana, pero el siglo IV, después de la crisis que ha habido en el siglo III, las dinámicas han cambiado.
¿Eso qué significa? Que el poder ya no está en la ciudad. De hecho, Alon posiblemente en el siglo IV, ya sabemos que las termas de la ciudad ya no funcionan, seguramente era una ciudad con muy poca actividad en la que las élites ya no invierten su dinero. ¿Vale? La época en la que está ambientada Hispania romana, que es la época de Augusto, es la época, digamos, dorada, la que todos pensamos, sobre todo las que salen en los peplum, en las películas, en la divulgación. Las élites económicas invertían dinero en los foros, por ejemplo, como el Macellum que nos contaban el otro día, para promocionar, para demostrar su poderío. ¿Vale? Su inversión económica de representación se hacía en las ciudades, con actos evergéticos como el del Macellum, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué pasa en esta época, en el siglo IV? Esto ha cambiado. Las élites ahora se han ruralizado, la sociedad se ha ruralizado. El dinero ahora se invierte en las villas, en villas como esta de aquí, en programas decorativos, en termas, en oecus, etcétera. En una serie de estructuras que lo que hacen es representar el poderío y el estilo de vida rico que tienen estas aristocracias. Ahora mismo lo hacen en el campo, como os digo, ya no lo hacen en la ciudad. Esto es lo que tenemos aquí, una villa aristócrata en la que el dominus y la domina lo que tenían que hacer era autorrepresentarse. ¿Y eso cómo se hace? Mediante unas termas como la que tenemos aquí y su compañero que es el oecus. Van ligadas ambas estructuras, tanto las termas como el oecus, la sala de banquetes, van ligadas porque forman parte del mismo ritual, del mismo sistema de representación, de autorrepresentación de las élites. ¿Cómo funcionaría este sistema en el siglo IV? Imaginaos que el dominus y la domina deciden dar un banquete porque quieren cerrar un negocio con un propietario, con una persona, por ejemplo, de Dianium o de la villa romana de Chauchelles, por ejemplo, de Torre la Cruz, que es otra de las grandes villas bajoimperiales de la Marina Baixa. Bueno, pues lo primero que harían sería invitarlos a venir, se darían un baño, ¿vale? Por separado, por supuesto, las mujeres por un lado, primero, por ejemplo, y los hombres por otro, nunca se mezclaban. Los circuitos, estas termas no están preparadas para un doble circuito, harían primero unos, luego otro, y luego por un pasillo que conectaba ambas estructuras, por un pasillo se llegaba a el oecus, ¿vale? La entrada la tendríamos aquí a la izquierda, ¿veis? Donde está el muro ribazo, justo ahí tendríamos una entrada a una enorme estancia de unos 8 metros, abovedada, era enorme, era una sala muy grande, y al final del todo tendríamos una zona absidiada, es decir, no sé si lo veis desde aquí, un muro curvo, ¿vale? Esta planta, este tipo de edificios es el que nos marca, por eso sabemos que esto es una sala de banquete, porque tiene el extremo, el remate, el muro tiene forma semicircular, que nos recuerda, si lo pensáis un poco, recuerda muchísimo a las plantas de las iglesias. ¿Vale? De hecho, este tipo de arquitectura, de cerrar los muros con un espacio, con un muro curvo, no, es intencionado, ¿vale? En época romana pocas cosas se dejaban al azar. Está cogiendo una planta arquitectónica que viene de las basílicas, de los espacios de representación civil, que en época altoimperial ya estaban en los palacios de Augusto, por ejemplo, en los palacios de los emperadores, ya sí que había aulas, salas con los remates curvos, pero solo en ambientes del emperador. ¿Qué pasa en el siglo IV? Que las élites lo que hacen es lo incorporan a la arquitectura doméstica privada. Y de aquí pasa después a las iglesias. ¿Vale? Las primeras iglesias paleocristianas, siglo IV, siglo V, cogen también esta planta absidiada porque son espacios de representación. De hecho, para entrar al espacio absidiado hay que subir un pequeño escalón, igual exactamente el que tenemos en las iglesias. ¿Vale? Bueno, pues en esa zona curva, en esa zona semicircular, es donde estaba el mueble, donde la mesa y el sofá donde se hacía el banquete, donde ellos y ellas cenaban, ¿vale? Yo creo que todos tenemos en mente las pelis de romanos, por ejemplo en Espartaco o en Cleopatra, donde vemos escenas de banquete con los romanos tumbados. Bueno, eso se hacía, es una moda que viene de Oriente, se hacía en los momentos de banquete, no comían todos los días así, pero cuando había que eso, si pudiéramos conectar con Rubel, como es experto en gastronomía, nos podría dar alguna indicación, pero sí, efectivamente comían reclinados, pero en época alto imperial las estancias eran cuadradas y se comía en un triclinio. Creo que todos tenemos en mente estas 3 camas, triclinia, que se ponen en forma de U, y entonces ahí están los comensales sentados mirando hacia el centro donde estaría la pequeña mesa. Bueno, en época bajo imperial esto ha cambiado. La moda cambia y ahora lo que se lleva son muebles curvos,
¿vale? Que se adaptan al espacio obsidiado que tenemos en la habitación. No se sabe muy bien si fue primero el mueble y luego el ábside, o primero el ábside y después el mueble. Posiblemente primero fue el ábside y los adaptaron a este mueble, ¿vale? Estos muebles, esto se llama Stivadium en época romana, lo digo por si lo podéis buscar, son una especie de sofás altos, una altura más o menos así, con forma, insisto, semicircular, con un agujero en medio, con un orificio en medio, donde se empotraba, donde se encajaba la mesita, una mesita donde se ponía la comida, ¿vale? Los comensales se apoyaban, se disponían encima del mueble, por supuesto con una colchoneta y con un cojín en el borde donde ellos apoyaban el brazo, ¿vale? El lugar de honor, sabemos por Sidonio Apolinar, por un obispo galo del siglo V, sabemos que el lugar de honor estaba in margine dextro, es decir, en el extremo de la derecha. Es decir, que si en este caso, en nuestra cena en la que hemos invitado a un productor de vino del sur de Alon o de Dianium, el dominus, que era el dominus invitado, que era el personaje de honor, se sentaría en este lado, en el lado derecho. Luego, a partir de ahí, el otro lugar de honor sería justo el contrario, ¿vale? Y luego, a partir de ahí, se iban disponiendo los demás comensales. Son habitaciones muy pequeñas. En los convivia no os tenéis que imaginar un gran banquete donde había un montón de gente. No, son espacios más bien reducidos. Si quieres hacer un banquete ya en las grandes villas italianas o las grandes villas del norte de África, lo que se han encontrado es la multiplicidad de espacios absidiados. No es que se hagan más grande para acoger a más gente. Si una persona tiene muchísimo nivel económico y quiere montar un banquete para 50 personas, bueno, pues lo que hacen es, en su villa se construyen varias habitaciones, varias aulas de este tipo. En esta en concreto sabemos que cabían hasta 6 personas. Por las dimensiones que tiene nuestro ábside, sabemos que en el banquete podrían estar cenando un máximo de 6 personas. Esto es importante. Estos eventos, estos rituales de autorrepresentación se hacían por la noche, ¿vale? Era la cena. Por la mañana se hacen otras cosas, se trabaja. Luego, por la tarde, nos damos primero el baño y luego ya hacemos la cena. Las cenas en época romana, la hora de la cena era mucho más pronto de las nuestras. Se solía cenar sobre las 6 o las 7 de la tarde, un horario más europeo más que español. Bien, ¿y para qué sirve entonces todo este espacio que tenemos aquí delante? Porque la habitación, yo os digo, es enorme, es muy grande, pero solo se utilizaba para cenar, yo os digo, el ábside, la zona absidiada. Toda esta zona de aquí delante servía para el entretenimiento, ¿vale? Aquí es donde estarían, por ejemplo, las mesas con la comida, que luego el servicio doméstico iría llevando a la mesa, al Stivadium, donde estaban los comensales. Aquí probablemente hay fuentes escritas, hay mosaicos, hay pinturas donde había también danzarinas, había espectáculos, había teatro, podía haber música, podía haber un montón de actividades de entretenimiento. También lo que se solía hacer, lo sabemos también por las fuentes escritas, era que los dueños de la villa, los anfitriones, ponían una mesa con sus objetos de lujo más preciados, pues vajilla de plata o alguna escultura, etcétera. O sea que yo os digo que esto no es una cena normal y corriente, esto es como una cena de negocios en la que se intenta demostrar tu poderío económico. O sea, para demostrar que eres rico tienes que seguir generando, para ganar prestigio social tienes que demostrar que tienes dinero. Yo cuando hacemos las visitas con escolares y tal, les digo que esta habitación, este oecus, en las revistas estas del corazón, donde las primeras páginas aparecen siempre casas, muy mansiones, etcétera, esto es lo que saldría en esas páginas de esa revista, ¿vale? Porque es el espacio principal, es el núcleo principal donde se desarrolla la vida aristócrata, la vida pública de estas élites rurales. Bueno, ahora mismo cuando pase el estado de alarma y podamos retomar nuestro trabajo, nos encontrábamos ahora mismo trabajando en el yacimiento, estábamos poniendo en valor toda la parte situada al sur de las termas y dentro de este proyecto financiado con los fondos FEDER teníamos un proyecto de virtualización con gafas, ¿vale? De hecho, todo lo que estoy contando es en lo que estamos trabajando con el proyecto de virtualización para que se pueda reconstruir de manera virtual todo este ritual del convivium, ¿vale? Si venís dentro de unos meses a la villa, podréis poneros unas gafas, unas HTC, en la que mediante realidad virtual vosotros estaréis sentados, no nos podemos mover, pero sentados se os hará un recorrido totalmente inmersivo en el que os vais a bañar en las termas. Vais a dar un paseo primero por el patio, porque
justo enfrente del Oecus había un patio, un peristilo con columnas, con un jardincito, con una fuente, etcétera. Eso no lo sabemos por nuestra villa, porque justo aquí tenemos un bloque con una piscina, pero sí por paralelo. Sabemos que esto era lo que se oía, era la planta habitual. Mediante este sistema de realidad virtual podréis dar un paseo por el peristilo, daros un baño en las termas y por fin entrar al Oecus para hacer el ritual del convivio. Vamos a recrear todo el ambiente, la iluminación, las pinturas, los mosaicos, etc. Hemos recreado también la pajilla. De hecho, Rubén tenía preparadas algunas imágenes de los renders que estábamos trabajando, todavía sin las texturas, está en fase de modelación. Y uno de los elementos más curiosos que hemos encontrado, en paralelos, por supuesto, aquí no hemos encontrado ningún resto, que se utilizaban en los convivia bajo imperiales, son las aucepsas. Una aucepsa es un recipiente más o menos de esta altura, es de metal y sirve para poner agua caliente, ¿vale? Ese agua caliente o templada se utilizaba para mezclarla con el vino, porque eso sí que es importante. En época romana el vino nunca se bebía puro, se bebía mezclado con agua y con otras especies. De hecho, las personas que bebían vino puro tenían fama de borrachas o de mala condición. De hecho, os cuento una anécdota. En la guerra de propaganda que tiene lugar entre Augusto y Marco los herederos, luego fue una guerra bélica, pero una guerra de verdad, pero hubo una gran batalla política y de propaganda. Los partidarios de la facción de Augusto lanzaron el bulo de que Marco Antonio bebía vino puro. De hecho, si leéis, hay un libro maravilloso que lo explica, el Paul Funker, el de Augusto y Poder de las Imágenes, explica muy bien cómo a través de las imágenes, incluso hay copas de terra sigillata donde se aparecía Hércules borracho, porque Hércules mientras que Augusto se asociaba a Apolo, Hércules se asociaba con Marco Antonio, entonces era una manera de insistir en de que Marco Antonio era un borracho y por tanto no servía, no era un gobernante válido para lo que se venía después de la muerte de César. Bien, pues esta aucepsa está muy representada en mosaicos, está representada también en pinturas, sobre todo de catacumbas de Roma del siglo IV y siglo V. ¿Por qué? Porque los banquetes tienen un origen, igual que con las luchas de gladiadores, como veremos mañana, tienen también un origen, un significado funerario. Bien, en esta época ya se meten dentro de las casas, por supuesto, pero en estas tumbas hemos encontrado muchas representaciones de banquetes con estas aucepsas, con estas teteras, ¿no? Como estos recipientes para guardar el agua caliente. También hemos reconstruido virtualmente el Stivadium, por supuesto, las jarras de vino y toda la serie de vajilla que se utilizaba. ¿Para comer qué? Pues nosotros hemos optado por poner platos de pescado, dado la cercanía que tenemos con el mar, hemos encontrado elementos de pesca y en los mosaicos también aparecen muchas veces representadas comidas del pescado. El pescado es un elemento de lujo en esta época, el pescado fresco. Pensad que no existían neveras, por supuesto, entonces el pescado lo más normal era consumirlo seco, entonces el comer pescado fresco era un elemento, era un signo de lujo. Pensad que todo esto que estamos hablando aquí es para demostrar que estas personas tenían dinero, que eran poderosas económicamente. Y aparte del pescado, también hemos virtualizado restos de trozos de pan que también están representadas en los mosaicos, por supuesto el vino. Bien, no sé si estamos llegando ya al tiempo establecido, no sé si tenemos alguna pregunta. No hay ninguna, pero si la hacen yo te la puedo ir leyendo. Vale, si hay alguna pregunta, es una pena que no podamos contar con Rubén porque la idea era que él fuera también contribuyendo a esta charla, a esta visita guiada virtual por la Villa Romana del Albir. De todas formas, si todo funciona bien, se supone que a partir del 11 de mayo los museos están abiertos. Tengo aquí mi concejal que me hace así, que no sabe. Para las personas que estéis en la provincia de Alicante, os animo a que vengáis a visitarnos. Tenemos además, estas gafas todavía no están disponibles, pero tenemos
Otra aplicación, tenemos una guía virtual con realidad aumentada, que esta sí que es movible, es un iPad con el que vosotros os podréis mover por la pasarela de las termas y mediante unos indicadores que tenemos situados encima de algunas estancias podréis ver la recreación virtual en momento real de esas propias, tanto del Apoditerium, del Frigidarium, de las distintas estancias, va acompañada de un audio en la que os explica de manera bastante didáctica cómo funcionan unas termas. Preguntan por aquí, Fabius Casterburg, que si es una villa rústica o urbana. No, es una villa rústica. Estamos en el Áger de la vila. La ciudad se encuentra a unos 15 kilómetros al sur. Esto es una villa totalmente rústica. De hecho, de toda la zona, de toda esta zona es la principal. En villas como esta, en esta época, tenemos la zona de Garganes, al norte justo al otro lado del río Algar, y Torre Chauchelles, de las que hay en Vila Museu, hay bastantes restos expuestos en tresors de la Marina Baixa, en tresors de la vila, perdón. ¿Qué se producía en esta villa? A ver, a partir de los restos arqueológicos que hemos encontrado, hemos encontrado restos de una almazara, ¿vale? Pues, por tanto, se produciría vino o aceite. Pensamos que como el soporte de la almazara es de piedra, se vincula más a almazara más que a lagares, pero vino también. Sabéis que se producía vino porque hemos encontrado 2 podones de hierro, no es una hoz, son podones que se utilizaban para podar las vides, porque en época romana la vid no eran las vides estas que tenemos hoy en día, sino eran vides altas, parras, para cultivar la uva, y sabemos que esos podones servían para el vino. Y también se pescaba con fines industriales, es decir, no solo para autoconsumo, sino para hacer capturas masivas con artes de pesca diferentes que hemos encontrado sobre todo en los vertederos medievales, para vender ese pescado, para salarlo y después venderlo. Patrimonio virtual y Hispania romana están hablando de que la villa romana es un pionero, ¿no?, en el tema de la realidad aumentada, de las aplicaciones. Sí, la verdad es que villas romanas villas romanas es un tipo de yacimiento muy habitual en nuestros paisajes, en nuestras tierras, pero que estén visitables ya no hay tantas y que luego además tengan recursos didácticos menos todavía. Es decir, que la Villa Romana del Albir, desde que empezamos el proyecto con la Universidad de Alicante en el año 2008, porque yo soy la directora científica, junto con Jaime Molina Vidal, que es catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Alicante. Desde el año 2008 ya empezamos a aplicar las tecnologías con todo el modelado en 3D. Somos pioneros también en la implantación de las técnicas de fotogrametría para documentación arqueológica, y luego con patrimonio virtual, con este grupo que somos compañeros, implementamos esta guía de realidad aumentada que os he comentado antes. Y ahora con ellos son con quienes estamos trabajando para las gafas, para esta experiencia multisensorial inmersiva en la realidad romana. Y ya está. Bueno, pues yo me despido, espero que os haya gustado, que hayáis aprendido y disfrutado. Insisto, os emplazo a venir a visitarnos. Cuando se abran las fronteras de fuera de la provincia, es indispensable visitar este yacimiento y luego visitar Vila Museu, porque formamos parte de la misma realidad. No se entiende la villa romana, no se entiende sin su ciudad, que estaba Salon, que está muy cerquita de aquí, y por supuesto también al mar, al Museo Arqueológico de Alicante, donde están depositados muchos de los materiales que se encontraron en las excavaciones antiguas de la necrópolis. Bueno, yo me despido y os emplazo a seguir con nosotros en este Festum Alonis confinado para las 5 de la tarde, que seguiremos con nuestras charlas en directo. Hasta luego. Buenos días. Bueno, hemos tenido algunos problemas, algunas dificultades técnicas para contactar o para hacer el directo con la cuenta de Alfaz Cultura. Voy a ver si se conectan ahora y a ver si haciéndolo al revés, invitándolos yo, se pueden conectar, al menos para poner las imágenes que estaban preparadas, que las tenía que ir subiendo yo. Voy a ver si conseguimos... Mientras tanto vamos... Hola, Rubén. Mira, al revés sí que salimos. Ahora estamos los dos. Sí, si quieres, te enseño las imágenes que teníamos previstas para el directo y las comentas un poco. Vale, perfecto. ¿Vale? Vale. Bien, aquí tenemos... Sí, ¿Lo ves?
Sí, esa, bueno, no, se ve más o menos, es la recreación virtual que os comentaba antes. Ese es el Stevadium, ¿vale? Ese es el mueble que estaría situado en la zona del ábside. Ellos estarían tumbados de cara a la entrada. Es una especie como, es un escenario. Os tenéis que imaginar este ritual del convivium como un escenario donde ellos y ellas son los actores y las actrices que están jugando su papel de ricos, que era lo que eran al final. Y luego en el espacio, en ese hueco, estaría, ¿veis el cojín este que está marcado con colores blancos? Este de aquí, Ahí, este de aquí es el cojín. ahí se apoyaba el codo. El codo. Y aquí estaría la mesa, ¿no? Sí. Ojo, que esto no está, eso es la volumetría simplemente del Stevadium. Y luego aquí Mónica Sánchez de Patrimonio Virtual es la persona que está haciendo los objetos del proyecto, tiene que ponerle las texturas con la madera, ese colchón tendrá también su textura de tejido, etcétera, etcétera. Pero sí, ahí en medio va la mesa, que creo que también tenemos una imagen. Tenemos una imagen de la mesa, esta. Eso es, esa es la propuesta que hemos hecho también a partir de paralelos de la mesa que estaría encajada dentro de ese hueco, y ahí se pondría un plato. No había platos pequeñitos para cada uno. Lo de comer cada uno en un plato es una costumbre no solo ya que no es de época romana, sino que es muy reciente, que es prácticamente de la segunda mitad del siglo XX, ¿vale? Exacto. Se pondría un gran plato, una bandeja de plata, ¿vale? Ojo, porque estamos hablando de élites, la vajilla de las personas con dinero es de plata, metálica, y de ahí se cogería la comida con la mano o si había alguna salsa o algo así más líquido, con una cuchara, pero todo con las manos. Sí. Ahora luego, si quieres, yo he visto en algunos mosaicos la manera con la que los comensales, voy a poner la otra cámara aquí, según parece y según los mosaicos, para la comida se utilizaba pinza, no era como nosotros, sino que usaban más bien estos dos dedos. Hay un mosaico, creo que se conserva en Suiza, donde hay una representación en todo el mosaico de lo que sería un convite, y hay unos que están con los deditos así pellizcando desde el plato. Sí, efectivamente. Y luego además tendrían unos, también a partir de mosaicos y de pinturas murales hemos visto unos panes, pero los panes no es el típico pan que tenemos en mente de los panes estos pompeyanos que se han conservado en Pompeya. Estos son altoimperiales. Los panes que se representan en esta época son una especie como de, imaginaos la forma del croissant, ¿vale? Son una especie de medias lunas, ¿vale? Que pequeñitas, y se utilizaba también a veces como platos, o como cuchara. O sea, no sé si los que conozcáis la zona es como los gazpachos, estos que se mete la comida dentro de el gazpacho de Castalla. Eso, funcionaba tirando a lo local. Funcionaba más o menos de esa forma. Es como una torta del casal, pero con pan, en lugar de con queso. O una torta de gazpacho. Se hace una masa fina, se vacía y dentro se pone la comida. Sí. Que ahí bueno, la verdad es que la gastronomía romana, yo conozco un poquito, pero de lo que sería ya el Alto Imperio, ¿no? De lo que sería antes, de Apicio y compañía. Y la verdad es que hay muchos platos que llevan pues esa salsita, que desde luego si lo pones en un recipiente así del pan, se quedan espectaculares. La gastronomía del pan en Roma es un culto casi. Tienen variedades, recetas sin fin, rituales de consumo diario, es apasionante. De hecho, hay dos mosaicos fundamentales, uno que está en los museos vaticanos, lo que pasa es que ese es más antiguo, ese es Alto Imperial, que está representando una sala de triclinio donde está el suelo lleno de restos de estos banquetes. Ahí se ve perfectamente lo que comían. Y luego hay otro mosaico ya que es de un oecus, porque tiene la forma de absidiada, estaría pavimentando una sala de banquete, que es el mosaico del Buffet Supper, en inglés. Es de Ankara, en Turquía, y también igual, está todo representado. Lo que pasa es que aquí hay restos de comida, pero también están representando muy bien los platos que se consumían en un banquete de este tipo. Lo que pasa es que este mosaico es un poco más antiguo, es del siglo III, pero más o menos se podría parecer a lo que se comía aquí en época tardía, el siglo IV. Nosotros nos movemos. El ábside, de hecho, es de la segunda fase de las termas, porque las termas se construyen a principios del siglo IV, a finales del siglo IV, disculpad,
Y digamos que en principios del 412, 415, más o menos se construye la sala de banquete con una reforma que se hace en las termas en la que se amplía, se hacen todavía más grandes de lo que eran antes. Entonces, nos estamos viendo, por eso tenéis que imaginaros, ya no solo finales del cuarto, sino principios del siglo V. O sea, digamos que es la última época, es la última fase ya de todos estos rituales ya propios de la cultura romana. Ya después de esto ya cambia totalmente la economía, la sociedad, ya estamos en otros contextos. Mira a ver qué te parece. No sé si es este. Este es el que te decía yo. Sí, que ves, por ejemplo, ahí cómo están con los dedos pellizcando. Este es el que tiene pues todos los desperdicios por el suelo. Va muy bien incluso para indicar que los esclavos llevaban los pelos largos y rizados, porque los romanos, cuando entre plato y plato, cuando se lavaban las manos por esa grasa precisamente de la comida, lo que solían hacer era utilizaban el pelo de los esclavos para secarse. Entonces tenemos uno aquí que va con el pelo rizado, con lo cual es mejor porque metes el dedo completamente entre las sortijas del pelo. Este de aquí que también lleva el pelo largo. Bueno, tenemos al gato. Hay algunos que eso sí que son un poquito más anteriores, donde están hasta los ratoncillos comiendo, bueno, todos los desperdicios. Y aquí se ve también la forma, que ya no es un triclinio cuadrado, sino que ya es el que comentábamos, y las mesas de 3 patas, que además lo bueno de las mesas de 3 patas, siendo los romanos como eran, vamos a volver a la mesa que teníamos, las mesas de 3 patas nunca se quedan cojas. Las de 4 sí, pero con 3, los amigos que tengo de mate me lo explican, que con 3 es el mínimo punto de apoyo para crear una estabilidad y que nunca cojean. Y por eso casi todas las mesas romanas son de 3 patas. De hecho, ese mosaico que has puesto tú, porque toda esta documentación para la recreación virtual, todo esto lleva un proceso muy, muy, muy complejo de documentación. No se trata de poner de manera aleatoria elementos de aquí y de allá. Nosotros, de hecho, tenemos una metodología creada por Patrimonio Virtual en la que se establecen unas fichas en vez de UE, de unidades estratigráficas, de unidades reconstructivas, unas fichas en las que cada elemento que tú reconstruyes tienes que estar especificando fuentes, o sea, es una manera de documentar todo el proceso creativo o de investigación de esos elementos. Y ese mosaico es el que hemos cogido para los platos, para explicar cómo poníamos el plato central en la mesa de 3 patas. A mí me ha seguido mucho el mosaico, ¿perdona? No, que digo que para esta época y para este elemento que queremos recrear hay muchísima información. Tenemos mucha suerte porque hay mucha fuente escrita, fuente gráfica, pinturas, mosaicos, y luego también hay bastante bibliografía de personas, de investigadores que se han dedicado a estudiar el tema del convivium. La verdad es que sí, es que yo lo comento muchas veces, ¿no? En los cursos a lo mejor de gastronomía que desde el CECIRE imparto, si quieres conocer una cultura, tienes que ir a la comida porque somos lo que comemos. Entonces si conoces un poquillo cómo funcionan, qué es lo que comen, si es que es eso, al fin y al cabo somos lo que comemos y si quieres acercarte a una cultura, no solo son sus textos, no solo son sus fuentes, también la comida, que es una forma básica del modo de ser y del modo de vivir. Sí, lo que pasa es que aquí tenemos que decir una cosa, que estamos hablando de élites, estamos hablando de aristocracia. Claro. Que estas carnes, estos pescados, estos vinos, por supuesto que no se comía la gente normal. O sea, los campesinos que vivían en las granjas pequeñitas alrededor de la Villa Romana del Albir, en la vida habrán visto todos estos manjares, ¿vale? La gastronomía romana de la gente normal, de la gran parte de la población que no tenía dinero, era básicamente, ¿no, Rubén? Me corregirás tú, pero vegetariana, con mucha legumbre y poca carne y pescados y... Además, se nota mucho porque cuando lees un poco así lo que son los poemas satíricos, los pequeños fragmentos o los pequeños poemas de comida que tenemos hablan precisamente de eso, de legumbres, de verduras, y ya luego te vas a lo mejor al omnipresente apicio siempre que hablamos de gastronomía, y es verdad que aunque las verduras tienen un apartado especial, la presencia de legumbres es bastante escasa. Y de hecho hay un Catulo, que en fin, sin ser satírico, ¿no? Forma parte de lo que es la nueva corriente de poesía, los poetas de Novi, estos grandes reformadores, ¿no? De la poesía de época de César. Tiene un refrán, ¿no? Que dice, la olla recoge siempre las mismas verduras. Con lo cual, incluso puede rastrear refranes referentes a gastronomía y al modo o a los alimentos más habituales. Mira, nos pregunta Sanesma 6, ¿cubiertos no utilizaban? No hay constancia de cubiertos. Se comía con las manos, como mucho, una pequeña cucharita para
para las salsas o para algunos alimentos, algunos platos que tuvieran algo más de líquido, pero sabemos que se comía con las manos. De todas formas, hay una publicación muy importante de una estudiosa, de una investigadora, creo que es estadounidense, no sé si estadounidense o británica, Catherine Dunbabin, que el libro se llama The Banqueting in Roman Period o algo así, y ella lo explica, está todo muy bien explicado. Digo, por si os apetece, está en inglés, es un libro, no es divulgativo, es científico, pero la verdad es que su forma de escribir es muy accesible y se entiende bastante. O sea, a mí me parece una publicación muy interesante para hablar de esta época. Sí, sí que, por ejemplo, para los caracoles, para extraer los caracoles, sí que tenían un instrumento específico, que son las cócleas, las cucharas, que acababan en punta. Entonces, para poder extraer el caracol en Roma, por ejemplo, que se consumía, antes lo cebaban con leche y harina, y ahí es muy gracioso, bueno, muy gracioso, el caracol no opinaba lo mismo, pero te dicen además que lo tienes que cebar hasta que la molla no entre en su concha. Y entonces, una vez que está así ya bien gordito y bien cebado, es cuando lo puedes cocinar. Y entonces, con el pincho de la cucharilla, de la cóclea, lo sacas. Yo estoy mirando a ver si tengo alguna por ahí, pero de hecho, no la encuentro. De hecho, hablando de los caracoles, de hecho, sabemos muy bien que a los romanos les gustan mucho los caracoles porque tenemos en la Vía Romana del Albir hemos encontrado una cantidad ingente en época un poco más tardía. Eso es. Aquí porque además es muy curioso porque estos caracoles, el nombre científico es Iberus alonensis, es decir, haciendo referencia a Alo, ¿no? A la ciudad de Alo, que Antonio Espinosa y yo alguna vez lo hemos comentado, que en los yacimientos de la vila, en Torre de la Cruz, también le salen grandes bolsadas de caracoles de este tipo. Lo que pensamos nosotros es que al aparecer miles y miles y miles de fragmentos no son restos de un consumo local, o sea, de un consumo puntual, sino que son restos de una pequeña industria de criar caracoles, que de hecho eso existe hoy en día también, y que tenemos la sospecha de que esto podría ser aquí en una fase de la villa, porque es que no os podéis imaginar la cantidad de malacofauna de este tipo que hemos encontrado, es una barbaridad. Sí, mira, Vila Museu está diciendo que en la vila hay muchísimos, efectivamente. De hecho, no es la única especie que encontramos en los vertederos de caracoles, hay otros tipos, pero el 60% es de este tipo. Hay Ainhoa, que es una geóloga que colabora con nosotros, una voluntaria de aquí del museo, ha hecho el estudio, ha estudiado las especies, ha hecho estadísticas y ganan por goleada. Y eso incluso por encima de las especies marinas que estamos muy cerca de la playa, ¿vale? O sea que es bastante curioso el tema de los caracoles. La helicicultura. De helix, helicicultura. En latín, caracol helix. Helix pómata es el grande. Y ya, bueno, pues si tenéis aquí incluso variedades. Y de ahí del nombre de helix, helicoidal y todo esto en castellano, ¿no? La helicicultura. Me vuelvo a poner. A verme. Ahí. Bueno, pues a pesar de todos los inconvenientes, al final hemos podido tener un ratito agradable de charla, comentando las preguntas de los espectadores que han estado siguiendo el directo. Y bueno, si no tenemos nada más, nos despedimos. Eso es, nos despedimos y nos emplazamos a esta tarde, ¿vale? A las 5 con nuestro compañero Cántaber, que va a hablar sobre juegos de mesa romanos, con el directo de No te aburras en casa y juega como un romano, que ahora como tenemos que estar en casa, algunos se aburren mucho, va a ser una opción para terminar de pasar el confinamiento. Sí, aparte es muy curioso porque muchos de los juegos de época romana se han mantenido hasta la actualidad. O sea que la charla de esta tarde va a ser también muy interesante y muchos de ellos se pueden jugar con los niños y las niñas en casa. Así que nada, os animo a seguirnos esta tarde que os lo vais a pasar muy bien. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.